Seúl, 1996. Fábricas que no apagaban sus luces, calles repletas de coches Hyundai, el metro cubierto de anuncios llamativos de grandes conglomerados, productos coreanos exportándose a todo el mundo. Ya nadie lo dudaba, Corea era el país asiático más cerca de convertirse en una nación desarrollada, pero entonces. Solo un año después, los titulares sacudieron al país. El gobierno surcoreano solicita rescate de emergencia al FMI. Bancarrota nacional inminente. ¿Cómo pudo un país que logró el llamado milagro del río Han enfrentarse de repente al colapso económico? En 1953, cuando finalmente terminó la Guerra de Corea, la península quedó en ruinas, las carreteras estaban destruidas, no había industria y la gente moría de hambre. Y aún así, sorprendentemente, en solo 30 años tras el fin de la guerra, Corea comenzó a fabricar automóviles, construir astilleros y exportar semiconductores. A esto se le llamó el milagro del río Han. Un crecimiento económico promedio del 8 al 10%. Un ritmo de desarrollo que ningún otro país en el mundo había vivido. El sello Made in Korea dejó de significar productos baratos para representar alta tecnología. Las exportaciones se convirtieron en el motor vital de la economía, y en el centro de todo ello. Existía una alianza única entre el gobierno coreano y los poderosos conglomerados conocidos como chaebols. El crecimiento económico de Corea fue rápido y potente, pero bajo la superficie, era como un globo a punto de estallar. Con el fuerte respaldo del gobierno, los grandes conglomerados comenzaron a expandirse sin freno, construían astilleros mientras lanzaban negocios de semiconductores, vendían electrodomésticos mientras se metían de lleno en la industria automotriz, y ¿cómo era posible hacer todo eso al mismo tiempo? La respuesta, deuda. Los bancos otorgaban enormes préstamos a estas empresas. ¿Por qué? Porque el gobierno actuaba casi como una balista. Gracias a esta red de seguridad no oficial, las compañías podían endeudarse por miles de millones, incluso con muy poco capital propio. Para 1996, la deuda promedio de los principales chaebols superaba el 400% en relación a su capital. ¿Qué significa eso? Es como dirigir una empresa que vale 10.000 millones de wones, pero de ese monto, solo 2.000 millones son tuyos, los otros 8.000 millones son dinero prestado de los bancos. En los años 90, Corea abrazó una nueva idea: vamos a liberalizar nuestros mercados financieros, como los países avanzados. El gobierno eliminó regulaciones, facilitando el ingreso de capital extranjero. Las empresas y bancos coreanos ahora podían endeudarse en dólares en el extranjero con mucha facilidad. Al principio, parecía un sueño, el tipo de cambio era estable y el dinero extranjero fluía sin parar, pedir dólares prestados era barato, y con esas deudas, las empresas podían invertir aún más, pero había un gran problema. Las compañías y bancos coreanos estaban acumulando una enorme deuda externa a corto plazo, es decir, préstamos que debían devolverse rápidamente, y aquí viene el peligro: si los inversionistas extranjeros percibían el más mínimo signo de inestabilidad, podían retirar su dinero en cualquier momento. Era como un rascacielos con el suelo de cristal. Se veía impresionante, hasta que comenzaron a aparecer las grietas. Julio de 1997, sudeste asiático, el gobierno tailandés anunció que ya no podía defender su moneda, el baht, y la devaluó drásticamente. Esto desató una ola de pánico entre los inversionistas internacionales. Son las economías emergentes de Asia más frágiles de lo que pensábamos. Los inversionistas comenzaron a retirar su dinero, y el pánico se propagó, de Tailandia a Indonesia, a Malasia y luego, a Corea del Sur. Enero de 1997, uno de los 14 conglomerados más grandes de Corea, el grupo Ambo, se declaró en quiebra, pero no fue solo una bancarrota empresarial, se convirtió en un enorme escándalo de corrupción, implicando a políticos y banqueros. Después vino Kia Motors, Sammi Group. Las grandes empresas comenzaron a caer una tras otra, y los inversionistas empezaron a pensar: si esto está ocurriendo, Corea debe estar en serios problemas. Así que comenzaron a retirar su dinero rápidamente. A medida que el capital extranjero salía a toda velocidad de Corea, el tipo de cambio empezó a dispararse. El won coreano se desplomó en cuestión de días, de 800 wones por dólar a 1.000, y luego a más de 1.500 wones por dólar estadounidense. El gobierno coreano intentó contener la hemorragia usando sus reservas de divisas. Pero no fue ni remotamente suficiente. En tan solo 1 o 2 meses, las reservas extranjeras de Corea estaban casi agotadas, el país ya no podía pagar sus importaciones, ni devolver sus deudas a prestamistas extranjeros, y así, el gobierno coreano no tuvo más opción que rendirse.
El 21 de noviembre de 1997, el gobierno de Corea del Sur solicitó oficialmente ayuda de emergencia al Fondo Monetario Internacional, FMI. La prensa internacional quedó en shock. Apenas un año antes, Corea era celebrada como un modelo para las economías emergentes. Ahora, estaba al borde de la bancarrota nacional. Finalmente, Corea obtuvo un paquete de rescate de $58.000 millones, pero el precio fue alto. Tuvo que aceptar una serie de duras condiciones impuestas por el FMI. El FMI exigió, para estabilizar su moneda, deben subir los tipos de interés. Como respuesta, el Banco de Corea elevó su tipo base casi al 20%, pero había un gran problema. La mayoría de las empresas coreanas ya sobrevivían gracias a préstamos. El repentino aumento de los intereses provocó una cadena brutal de reacciones: quiebras empresariales, despidos masivos, caída del consumo, más quiebras. Así comenzó un círculo vicioso, uno de los más duros en la historia económica de Corea. El FMI también exigió una reforma profunda del sistema empresarial y bancario. Los chaebols, que habían crecido como enredaderas descontroladas, fueron obligados a desmantelarse, las divisiones ineficientes debían cerrarse, los ejecutivos incompetentes, despedidos, y en ese proceso, cientos de miles de trabajadores perdieron su empleo, por primera vez. El término, despidos masivos, se convirtió en una realidad dolorosa para la sociedad coreana. A finales de 1997, la tasa de desempleo en Corea era de poco más del 2%, pero en tan solo un año, superó el 7%, y esto no era solo perder un empleo, era perder la estabilidad familiar, los sueños de futuro, incluso las conexiones sociales. La clase media comenzó a desmoronarse, y con ello, nació un nuevo término en el vocabulario coreano: la generación del FMI. Pero en medio de tanta desesperación, ocurrió algo increíble. Enero de 1998. El gobierno coreano lanzó el movimiento Recolección de Oro. Anillos de boda, las primeras sortijas de un bebé, collares de oro, láminas doradas, monedas conmemorativas. La gente llevó lo que tuviera de oro desde sus hogares. Una mujer lloró al donar una reliquia de su madre fallecida. Un niño entregó objetos dorados de su alcancía. En solo 4 meses, se recolectaron 227 toneladas de oro, valoradas en más de $2.200 millones. El mundo observó con asombro. ¿Existe otro país donde los ciudadanos se unan así por su nación? La crisis, con el tiempo, pasó y en solo 3 años, Corea pagó toda la deuda que había contraído con el FMI. Después de eso, el país se reconstruyó, acumuló reservas de divisas, permitió que su moneda flotara libremente, reformó las prácticas contables de las empresas y llevó a cabo profundas reformas financieras y de los chaebols. Hoy en día, Corea aparece en los libros de texto de economía en todo el mundo como un modelo de nación que superó la crisis del FMI. Esta no es solo una historia sobre una crisis económica del pasado, es uno de los capítulos más dramáticos de la historia moderna, una nación enfrentando el lado oscuro de su propio crecimiento, soportando el dolor y levantándose nuevamente gracias a la unidad de su pueblo, y para muchos países emergentes hoy, esta historia sigue siendo una lección crucial y vigente. En 1996, el mundo creía que el éxito de Corea solo iría en ascenso, pero apenas un año después, el país se vino abajo, y aún así, ¿quién fue el que se levantó de entre las ruinas? La gente común, personas como tú. Así que ahora pregunto, si tu país enfrentara una crisis mañana, ¿seríamos capaces de crear otro milagro?